Estonia no es un país conocido para los latinos en general y se confunde con las otras repúblicas bálticas, Letonia y Lituania, que a su vez se confunden con los Balcanes. Se sabe que Estonia formó parte de la Unión Soviética y quizás hayamos oído hablar de sus avances tecnológicos recientes, algunos sobre la ciudadanía digital y otros términos relacionados con Internet. Pero, ¿cómo es vivir en Estonia? Aunque sea solo como una orientación inicial y desde luego no como una verdad revelada, es sencillo decir que la persona estonia es un cruce de germánicos, eslavos y escandinavos. Esto es algo lógico con la influencia de alemanes bálticos, suecos y rusos en control del lugar durante más de 700 años. El éxito económico y social de Escandinavia en las últimas décadas hizo que desde la disolución de la Unión Soviética y la recuperación de la independencia de Estonia, países como Suecia y Noruega hayan sido un ejemplo a seguir. Imitar su comportamiento se ha convertido en una buena forma de fingir algo que todavía no se es, pero que a los estonios les gusta. Lo cierto es que lo dicho hasta aquí respecto de los estonios es aplicable a menos de 7 de cada 10 habitantes de Estonia, ya que solo un 68.7% son de esa etnia, con el resto perteneciendo a la etnia rusa y otros eslavos. En la capital, Tallinn, de los 426.000 habitantes, 226.000 son estonios, pero 157.000 son rusos, una cifra que se aproxima al 40% y que hace que varios barrios de la ciudad tengan clara mayoría rusa. La cultura juega un papel esencial en Estonia para reafirmar la identidad. Al igual que en Letonia, tanto el teatro como la ópera son actividades populares y nada elitistas. La contraparte al interés cultural de los estonios es la religión, que es casi inexistente. Vista ya como algo obsoleto durante el régimen comunista, el habitual desinterés de las nuevas generaciones ha terminado por convertir la amalgama de religiones en Estonia en algo secundario. A pesar de la gran minoría rusa, el único idioma oficial de Estonia es el estonio, un idioma de la familia ugrofinesa a la que pertenecen el finlandés y el húngaro. Este idioma, que hablan alrededor de 1 millón de personas en el mundo, estonios y colonias de emigrantes estonios en otros países, puede resultar muy complicado para un hispanohablante. Si hay una seña de identidad de Estonia en el mundo es la tecnología, en especial todo lo relacionado con Internet. El término e-Estonia se ha usado hasta la saciedad en medios de comunicación globales. No es de extrañar, los habitantes de Estonia tienen un documento de identidad electrónico al que realmente dan uso. Los estonios pueden acceder a sus cuentas bancarias, al historial médico y hasta crear una empresa en unos pocos minutos, sin salir de casa, sin rellenar papeles, con la menor incursión posible en el mundo de la burocracia.
Por otra parte, las empresas tecnológicas, startups y diversos emprendimientos del género son bastante populares en Estonia. Todo comenzó con Skype, ahora son otras como TransferWise o Bolt, una antigua Taxify, o Pipedrive, la que cada día emplean a más personas. De hecho, si conoces a un inmigrante en Tallinn, pregúntale dónde trabaja y probablemente sea en una de estas empresas mencionadas. Una mención aparte merece el tema de la ciudadanía digital en Estonia. Para facilitar la creación de empresas y las inversiones en un país que por tamaño y situación no recibía demasiada migración, el gobierno de Estonia se convirtió hace unos años en pionero digital con la creación de una ciudadanía electrónica virtual. Desde cualquier lugar del mundo uno puede solicitar su permiso de residencia electrónico en Estonia y con él realizar gestiones pertinentes para, por ejemplo, crear tu propia empresa en Estonia, sin haber pisado nunca el país. El clima y las temperaturas en Estonia son cosa seria. La verdad es que hace mucho frío, sobre todo para aquellos que vienen de España o de América Latina, donde en general las temperaturas son agradables en invierno y muy cálidas en verano. Además, los cambios de temperatura en Estonia son muy drásticos. Un día estás disfrutando del verano y al día siguiente cae la primera nevada, que suele llegar entre septiembre y octubre. Lo mismo pasa durante el comienzo del año. Un día está todo cubierto de nieve y muerto, y al día siguiente puede haber césped de verde intenso. Espero que les haya gustado este breve video sobre generalidades de la vida en Estonia, que profundicen en los demás videos del canal y nos vemos en el próximo.